Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Hace poco alguien me dejó un comentario preguntándome por qué no había hecho todavía un vídeo sobre REU. Así que, como tiene toda la razón, pues nada, vamos a hacer un vídeo sobre cómo utilizar REU para mediciones acústicas y análisis en general de estas mediciones. Buscad REU en Google o id directamente a roomeqwizard.com y nada más entrar en la sección de descargas, descargáis la versión que corresponde a vuestro sistema operativo. Una vez descargado, lo instaláis y nada, vamos a abrirlo y a configurarlo. Y bueno, esto es lo que vemos cuando abrimos roomeqwizard por primera vez. Vamos lo primero a seleccionar nuestra tarjeta de sonido. Yo, como estoy trabajando en Windows, me da a elegir entre Java o ASIO. Voy a elegir driver ASIO y voy a elegir mi Motu serie M. Salida 1, salida 2, entrada 1, entrada de loopback va a ser la entrada 2. Lo siguiente que deberíamos hacer es calibrar la tarjeta de sonido. Entonces vamos a ir a calibrar. Siguiente. Básicamente tenemos que coger la salida 1 de nuestra tarjeta o la salida que hayamos establecido como salida principal y tenemos que meterla por la entrada 1 o la entrada que hayamos establecido como entrada de medición. Así que voy a hacer eso mismo ahora. Ya lo tengo ahí y ahora es ajustar ganancia hasta que tengamos el nivel más cercano a la señal que nos está indicando. Yo me voy a quedar ahí, siempre es mejor quedarse un pelo corto. Siguiente. Vale. Y ahí lo tenemos, ya nos ha hecho la medición. Voy a decirle que me haga un archivo de calibración con esto. Vamos a llamarlo Motu M2, aceptamos, lo guardamos donde queráis y voy a llamarlo Motu M2, guardamos. Y ya lo tengo cargado para esto, ¿de acuerdo? Así que una vez que ya tengo el archivo de calibración cargado, el cual podríamos confirmar aquí, nos indica que este es el que se está usando en este momento, ¿vale? Y ya tenemos seleccionadas nuestras entradas y salidas. Lo siguiente que podríamos hacer es ya esto lo podríamos eliminar. Vamos a hacer una primera medición de, pues en mi caso voy a hacer una medición de uno de mis monitores, ¿vale? Para lo cual he conectado la salida 1 de mi tarjeta de sonido a la entrada de mi monitor y ahora la entrada 1 de mi tarjeta de sonido le he conectado el micrófono de medición que ya está mirando a mi monitor, ¿vale? Entonces doy alimentación Phantom y le voy a decir que haga una medición a menos 36 decibelios full scale y vamos a decirle que compruebe niveles. Para mi monitor menos 36 es un poco bajo, así que vamos a subir a menos 27 y vamos a comprobar. Ahí puede estar bien, pero todavía se me hace un poquito bajo. Vamos a dejarlo en menos 18. Mucho mejor. Y ahora voy a ir subiendo a ganancia hasta que en el check level esté entrando más o menos la misma cantidad por el micrófono que lo que está generando él. Me dice que el nivel es bajo, que estoy en menos 44, que necesito subir más. Pues seguimos subiendo. Y aquí me dice que aunque estoy a menos 27, que es un nivel suficiente, ¿vale? Así que lo siguiente que vamos a hacer es decirle cómo se va a llamar esto. Vamos a llamarlo BX8AL. Lo siguiente que vamos a hacer es establecer un par de cosas por aquí. Si vamos a utilizar una referencia acústica, le voy a decir que no. Podríamos no utilizar una referencia temporal, en cuyo caso, en el punto donde detecte la respuesta al impulso será el t igual a 0, es decir, ese será nuestro punto temporal. Podríamos utilizar la entrada de loopback como referencia temporal, que sería así como utilizamos Open Sound Meter o incluso Smart. Podríamos utilizar la entrada de loopback como calibración y como referencia temporal. Esta es muy interesante porque ya no nos haría falta hacer una primera calibración en nuestra tarjeta de sonido. Y por último podríamos utilizar una referencia acústica, que luego veremos cómo podemos utilizar esto, ¿vale? Por ahora le voy a decir que no utilizo una referencia temporal. Longitud, bueno, pues en función de la longitud que establezcamos a esto, el barrido que utilizará va a durar más o menos segundos, ¿vale? Ahora veremos si nos influye en alguna cosa.
pero en algo sí nos va a influir, ¿vale? Lo que pasa es que para esta primera voy a hacerla con el mínimo simplemente para que veáis lo que ocurre. Y aquí podríamos establecerlo el t igual a 0 en el pico de la respuesta al impulso, en el inicio de la respuesta al impulso o desde el retardo estimado, ¿vale? Voy a decirle en el retardo estimado porque eso es el retardo estimado supuestamente del driver ASIO y para esto pues podría ser más interesante, ¿vale? Vamos a hacer reproducción desde REU y bueno, no hay mucho más que hacer, ya tenemos nuestro nivel calibrado, así que vamos a hacer la primera medición. Pues aquí tenemos nuestra primera medición, vamos a establecer nuestro rango de 20 a 20.000 y esto es lo que estamos viendo en nuestra primera medición. No está mal, pero vamos a ver si podemos mejorar un poco la precisión de nuestra medición, ¿vale? Vamos a venir aquí y le decimos ahora que queremos hacer una a 128, ¿vale? Y vamos a decirle que nos ponga el t igual a 0 en el pico. Vamos a ver ahora un momentito superpuestas estas dos y vemos que son prácticamente la misma medición. No hay diferencias bastante mínimas, especialmente en los puntos más bajos, pero en líneas generales es la misma medición, ¿vale? Lo único, vamos a intentar ver las divisiones de decibelio en decibelio para que podamos ver consideraciones un poco más interesantes. Vamos a ver también, ya que hemos cambiado la forma en la que la respuesta temporal es calculada, vamos a ver, viniéndonos a overlays, la fase superpuesta, ¿vale? Para lo cual abrimos overlays y vamos a fase. 177 y 155 grados, menos 175 menos 160. No hay una gran diferencia, pero sí hay diferencia. ¿Por qué? Especialmente las frecuencias más agudas, aquí veis que tenemos de 18 a menos 75. Aquí estas diferencias se deben a que el punto en el que ha calculado el t igual a 0 es distinto. Lógicamente, cuanto más grave es la frecuencia, más le da igual esto, pero cuanto más aguda, menos igual le da, ¿vale? Aquí ya vosotros, si no vais a utilizar una referencia temporal, vosotros considerad dónde queréis tener esto, ¿vale? Por último vamos a ver el t igual a 0 puesto en el inicio y vamos a poner esto, bueno, vamos a dejarlo en 128 porque suele ser el tamaño en el que yo suelo hacer las mediciones. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Vamos a verlo nuevamente en los overlays y este es bastante distinto. Bastante distinto, ¿vale? Rumiki Wizard tiene herramientas para poder ver cómo hacemos unas cosas u otras, ¿vale? Entonces vamos a ver qué opciones tenemos. Y aquí tenemos acciones que podemos aplicarle a la fase. Aquí elegimos cuál es la medición en la que vamos a actuar y podríamos decirle que hagamos un offset en el t igual a 0 a esta medición. Este es muy interesante porque veréis, según subimos o bajamos esto, como veis hay cambios, aquí tenemos un ajuste fino, ¿vale? Este sería el más interesante porque nosotros querríamos colocar esto más o menos por aquí, ¿vale? Pero como veis hay unos 0,1 milisegundos de diferencia entre el t igual a 0 que ha hecho con el... no recuerdo en qué punto de la respuesta al impulso, pero bueno, aquí podríamos modificar esto, ¿vale? Idealmente se supone que nuestra frecuencia más aguda tendría que estar en un grado 0, es decir, más o menos en esta línea, así que simplemente voy a dejar esto. Vamos a hacer un clic aquí. Si hacéis un clic y vais con las flechas del teclado arriba y abajo, podéis ir subiendo de uno en uno, como veis, ¿vale? Y voy a dejarlo, pues eso, que quede aquí llegando en el 0, ¿vale? Y esto sería nuestra, vamos a aplicar y cerrar, nuestra medición de fase más fiable, por así decirlo. Vamos a hacerlo esto en todos, simplemente para que veáis un poco cómo quedan todos cuando los igualo. Aplicamos, cerramos. Y por último, este otro. Vale, aproximadamente por ahí, aplicamos y cerramos. Bueno, y como veis, una vez que hemos igualado esto,
las respuestas de fase son prácticamente iguales, ¿vale? No hay casi diferencia y aquí ya sí entendemos que nos podemos fiar de esto. Otro detalle que no he dicho, ¿vale? Hay una cosa que yo suelo cambiar siempre aquí, y es que en la sección de análisis, si os vais preferencias y análisis, aquí hay una cosa que sí que cambio, que vamos a ver ahora en qué influye. Y es que yo le añado una ventana dependiente a la frecuencia. Y le digo que tenga 15 ciclos en consideración. Vamos a ver qué ocurre cuando no metemos esto, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una medición y luego importante, esto en no smoothing es como está por defecto. Vamos a hacer una medición. Vamos a decirle... Bueno, vamos a dejarlo en el pico. En verdad, creo que la que más me ha gustado ha sido esta, pero vamos a dejarlo así. Bueno, y esto es lo que posiblemente habéis visto mucho si habéis estado haciendo las cosas según las iba haciendo yo, y habréis dicho, pues a mí no se me ve así. Es más, no solo no se me ve así, sino que se me ve muy raro y muy feo. Vamos a ver esto superpuesto a las demás. Veis que más o menos es muy parecida, muy similar. Podríamos hacer un suavizado a esta señal, ¿vale? Podríamos decirle, escuchad un suavizado a un 48avo o un suavizado variable, y nos aplica un suavizado a todas, y como veis quedan pues prácticamente iguales, ¿vale? Lo que pasa es que a mí no me gusta aplicar suavizados así como así. De hecho, habéis visto que esta medición que hemos hecho quedaba muy legible. Por eso suelo aplicar la ventana dependiente de la frecuencia. Aunque por defecto vosotros también podríais, mirad, si hacemos esto así y yo aplico el suavizado, vamos a aplicarle un suavizado a un 48, ¿vale? Y nos queda esto así. Ahora, si habilitamos el resto, que habría una forma rápida, ¿vale? Si hacéis clic derecho aquí, podéis decirle seleccionar todas. Y bueno, como veis queda bastante más legible esto así. Una vez aplicado el suavizado, incluso podemos ver que queda muy similar a lo que estábamos viendo. Vamos a hacerle... vamos a quitar esta y vamos a hacer clic derecho, toggle, para seleccionar solo esta, ¿vale? Podríamos probar diferentes suavizados a un 24avo, a un sexto, pues esto ya un poco lo que vosotros queráis, ¿vale? Pero vais a ver que ninguno, vamos a seleccionar todas, quizá el de un sexto es el que más se parece, pero hay pérdida de detalles con respecto a lo que estábamos viendo con la ventana dependiente a la frecuencia, ¿vale? Si lo pusiéramos en... vamos a volver a hacer, deseleccionamos esta, toggle, vale, probamos también con el variable. Ahora os diré de todos modos qué significa cada uno de estos. Psicoacústico, ERB, vamos a dejarlo en psicoacústico un momento para que veáis pues eso. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña explicación de lo que son los suavizados que nos añade Rumikey Wizard, ¿vale? El 1A1, 1A2, un tercio, un sexto, un doceavo, un 24, un 48avo creo que son bastante claros y evidentes lo que significan. Aquí nos indican cuál es el atajo para aplicarlos en cada medición. Pero luego tenemos el variable, el psicoacústico y el ERB. Vamos a ver qué es lo que nos dice que es cada uno. Nos dice que el suavizado variable aplica un 48 de octava por debajo de 100 Hz, un tercio de octava por encima de 10 kHz y varía entre un 48avo y un tercio de 100 a 10 kHz, alcanzando un sexto en un kHz. Y aquí viene la clave. El suavizado variable se recomienda para respuestas de impulso que van a ser ecualizadas. Es decir, se supone que si vosotros estáis haciendo una medición para hacer una ecualización de la señal, este es el tipo de suavizado que tendríais que aplicar, ¿vale? Esto no significa que sí o sí tengáis que hacerlo así, ¿vale? Podréis trabajar igualmente simplemente con una ventana dependiente de la frecuencia y sin ningún suavizado. Pero esto es lo que te indican que es la función de ese tipo de suavizado. El suavizado psicoacústico utiliza un tercio de octava por debajo de 100 Hz, un sexto de octava por encima de un kHz y varía entre un tercio y un sexto entre 100 y un kHz. También aplica un promediado, bueno, si lo queremos llamar promediado, pero no sería exactamente un promediado, a los picos usando una raíz cúbica. Y aquí te dice la raíz cúbica del promedio de los valores promedio, para producir una gráfica que se corresponda o asemeje mejor
a la frecuencia, a la respuesta de frecuencia percibida. Es decir, que quizá esta no sería tan necesaria o tan clave a la hora de ecualizar, pero sí para entender cómo nosotros escuchamos la señal, pues esta sería un poco más la que nos podría interesar, la psicoacústica, ¿vale? El cómo estamos percibiendo nosotros esta señal. Y por último, el suavizado IRB. Utiliza también un suavizado variable que corresponde a el ancho de banda rectangular equivalente de nuestra oreja, ¿vale? Nuevamente, ancho de banda rectangular equivalente de nuestra oreja. Esto es un poco qué narices me estás contando, pero bueno, vamos a entenderlo. 107,77 F más 24,173 hercios, donde F son kilohercios. En las frecuencias bajas nos da un suavizado muy marcado, muy pronunciado, un suavizado de más o menos una octava a 50 hercios, un medio de octava a 100 hercios, un tercio de octava a 200 hercios y entonces, y a partir de ahí se va nivelando aproximadamente a un sexto de octava por encima de un kilohercio. Así que básicamente esos son estos tres tipos de suavizado, ¿vale? Ya vosotros con esta información podéis proceder a utilizar el suavizado que vosotros queráis, dependiendo del uso que vayáis a hacer, ¿vale? Simplemente que sepáis exactamente a qué se corresponde cada uno de ellos. Digamos que los suavizados no es que nos den una lectura poco fiable. De hecho, muchas veces se recomienda aplicar un suavizado para, como dicen los ingleses, que los árboles no nos impidan ver el bosque, ¿vale? Que no nos perdamos en detalles a lo mejor insignificantes. Pero para mí la mejor ratio o relación de detalles versus suavizado me la da la ventana dependiente de la frecuencia. Así que yo personalmente os recomiendo, vamos a eliminar ya esto, os recomiendo que en análisis habilitéis esta opción siempre y cuando las mediciones que vayáis a hacer de altavoces sean de campo cercano. Cuando hagáis una medición más acústica, más general, también os vale, pero hay matices por los cuales a veces yo deshabilito esto y habilito esto así, dependiendo de lo que necesite, ¿vale? Pero bueno, por defecto, para el caso que nos ocupa en este momento, yo recomiendo que esto lo hagáis así. Más cosas que podríais cambiar por defecto de REU, os recomiendo que miréis un poco todas las opciones que hay aquí, pero hay algunas que seguramente ya os habréis dado cuenta que yo tengo activadas por defecto, que vosotros no. Mirad simplemente qué es cada cosa, si os quedáis sobre alguna os explica lo que es, ¿vale? Pero bueno, yo sí os recomiendo que echéis un ratito en la sección de View para dejar REU a vuestro gusto, ¿vale? Estos son los... Otra cosa que cambio yo es que los colores por defecto les doy un poquito más de brillo, ¿vale? Podéis restablecerlo a los valores por defecto de la 520 o los valores por defecto de REU, pero bueno, que sepáis que los podéis cambiar. E incluso podéis venir aquí y decirle a los trazados por defecto. Y entonces ya vuelve, si habéis hecho varias mediciones y os ha empezado, en vez de por el color rojo, que es el que queréis que sea vuestra primera medición, os ha empezado por el color azul, porque las dos primeras mediciones que habéis hecho las habéis desechado. Siempre podéis venir aquí y decirle, por favor, me los pones por orden, ¿vale? Y bueno, nada, vamos a centrarnos ahora en, una vez que hemos hecho esto, ¿cuál sería el siguiente paso? Aunque me gustaría enseñaros una manera alternativa o diferente de obtener estas mediciones también, que sería utilizando el generador con ruido rosa periódico. ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, pues simplemente empezamos a generar ruido rosa, empiezas ahí por nuestro altavoz y abrimos el RTA, ¿vale? Entonces vamos a ver qué vemos con el RTA abierto y generando el ruido rosa. Vemos primeramente esto porque no hemos configurado nuestro RTA todavía. Entonces le voy a decir que quiero medir RTA a un 48 de octava. Más cosas que me gusta a mí cambiar de esto que vemos aquí es en la sección de apariencia usar barras o no usar barras cuando estamos con el RTA. Si usamos barras, digamos que depende mucho de cada caso, ¿vale? Si estoy utilizando un ecualizador gráfico para ajustar lo que estoy viendo en directo, a lo mejor sí me interesa utilizar barras en el RTA, pero si me quiero guardar la medición, a lo mejor no me interesa utilizar barras en el RTA. Y una vez que he hecho esto, a lo mejor incluso puedo decirle que quiero un suavizado a un 48 de octava, ¿vale? Pero bueno, lo voy a dejar en un 24avo de octava o incluso un 12avo de octava, ¿vale? Vamos a generar el ruido.
Y un detalle muy importante que deberíamos tener en cuenta es si el ruido rosa que estamos generando lo estamos generando en el mismo tamaño que hemos establecido en nuestra transformada de Fourier aquí, ¿vale? Seguidamente de haberle seleccionado una ventana rectangular, y el max overlap lo que nos hace es cómo de rápido es la respuesta. Si le pongo un max overlap del 50%, como veis, actualiza bastante lento, y del 0% pues bastante más lento, ¿vale? Entonces vamos a dejar un max overlap de 93,75 y vamos a tomar una medición. Si veis que algunas de las muestras por cuestiones acústicas se quedan que subo que bajo, podríais aumentar el número de promedios. Vamos a decirle que hago 4 promedios. Y en cuanto le he dado a Current, lo que ha hecho es almacenarme esta medición, ¿vale? Y almacenarme en el sentido estricto de la palabra. Si ahora vengo aquí, veo que esta medición existe. Lo que ocurre es que como no hemos calibrado el SPL, está a niveles distintos de esta medición con respecto a las de arriba. Vamos a ver cómo podríamos igualarla. Hay varias maneras de hacerlo, pero bueno, la más sencilla quizás sería el alinear el SPL. ¿A cuál lo vamos a alinear? Bueno, pues vamos a buscar el punto más común, que yo creo que sería este. ¿Qué frecuencia es? 248. Pues alineamos el SPL en 248, lo más cercano sería 250. Vale, pues alineamos y aquí tenemos todas alineadas. Y como podéis ver, nuestra medición hecha con el RTA coincide con la medición que hemos hecho haciendo un barrido con la ventana dependiente de la frecuencia. Lo único que cambia son las partes más graves, pero estas son frecuencias, pues 10 hercios y cosas así, que realmente no estaban presentes en lo que mi altavoz es capaz de generar, ¿vale? Realmente mi altavoz es capaz de generar más o menos a partir de aquí, de los 50 hercios, y los hace un poco regular, de hecho, pero bueno. Entonces, ahora que ya tenemos 4 mediciones obtenidas de forma distinta, nos quedamos con la que más nos convenza. Vamos a establecer el rango de 20 a 20 y el zoom así, ¿vale? Zoom vertical así. Y vamos a ver cuál es la que más nos interesa. Nuevamente ya os he dicho que esta es la que a mí más me ha convencido en cuanto a lo que he visto, pero bueno, cualquiera de ellas me valdría porque, como veis, son prácticamente iguales todas. Lo siguiente que haríamos sería entrar en la sección de EQ. La sección de EQ tiene una pequeña trampa, y es que por defecto, cuando la abrimos, lo que tenemos es, bueno, vamos a ver estas 5 secciones por aquí, ¿vale? Vamos a ver qué EQ estamos utilizando. Pone genérico, genérico. ¿Qué implica esto? Pues que cuando abrimos esto nos da todas estas bandas de ecualización que podemos configurar nosotros como necesitemos. Por ahora no vamos a entrar en esto. Esto lo vamos a dejar así en genérico. Esto es lo que nos interesa. Objetivo. Tenéis que ponerlo en Full Range Speaker. Si lo ponéis en Bass Limited Speaker, va a hacer el cálculo pensado para un... Bueno, aquí estáis viendo un poco el objetivo, ¿vale? Para un subwoofer, para un... Bueno, pues así sucesivamente. Nos interesa ponerlo en Full Range Speaker. De hecho, nos interesaría hacernos una curva propia, que ahora os diré cómo se hace, pero primero vamos a ver un poco esto. Aquí vemos que tengo aplicada una House Curve. Voy a quitarle un momento y vamos a ver qué podríamos hacer si no tenemos nuestra House Curve. Podemos decirle que queremos añadir una Room Curve y que queremos que nuestro inicio de esté en 160, que acabe en 80 y que lo que suba sean los 9 decibelios, ¿vale? Que esto sería lo mismo que hicimos en Open Sound Meter en su momento. Podríamos hacerlo así o podríamos personalizárnosla mejor. Antes había una sección que te explicaba cómo hacerte la House Curve. No pasa nada porque os puedo explicar cómo se hace. Vamos a volver a abrir la sección de EQ y voy a ver de todos modos si... Dice, cárgame una House Curve. Entonces, esta es la que yo he abierto. ¿Qué es esto? Vamos a ir a esta carpeta y dentro de esta carpeta veis que este es el archivo en cuestión. Este archivo no es más que un TXT en el que he escrito a 20 Hz tienes que estar a 9 decibelios. A 80 Hz tienes que estar a 9 decibelios y a 160 tienes que estar a 0. Y ya está, esto es todo lo que he hecho. Si queréis añadir más matices, podéis hacerlo. O sea, por ejemplo, tengo aquí otras, no voy a guardar esto, un poco más definidas en función a pruebas que hice yo en su momento, o esta otra.
Y básicamente van a depender de qué es lo que queréis hacer vosotros. Si queréis que vuestra curva sea, vamos a quitarle esto, ¿vale? Que vuestra curva sea para una corrección de auriculares over-ear atendiendo a la curva de Harman de 2018, pues esta sería la curva que queréis hacer. Esta sería muy similar a la curva habitual, pero pues eso, con una caída en agudos. Nuevamente, es que va a depender mucho de lo que queréis hacer, ¿vale? Yo voy a ceñirme a algo básico y sencillo como es esto. Ya habéis visto cómo haceros vuestra propia curva, pero bueno, que sepáis que también podréis hacerlo utilizando esto si va a ser relativamente sencilla. Vamos a dejarlo con esto, porque creo que para vosotros va a ser más fácil. Y ahora tenemos que establecerle nuestro objetivo en decibelios. Por defecto sería 75, entonces 75 es nuestro 0, que es esto de aquí. Pero vemos que nuestra medición general está por aquí y a lo mejor a mí me interesa que mi objetivo esté más aquí, en 85. Entonces podemos escribirle 85. No obstante, Reu tiene una función bastante maja que es calcular el nivel en función a la respuesta. Entonces, él, si os fijáis, nos lo ha colocado en 84.9. ¿En base a qué lo hace? Pues muy sencillo. Lo hace en base a el promedio de cuánto quedaría por arriba y cuánto quedaría por debajo para que el promedio de la señal quede centrado. Si no tenéis muy claro dónde colocarlo, os recomiendo que vuestro punto de partida sea, si estabais aquí, ¿vale? Os recomiendo que vuestro punto de partida para establecer el nivel sea esto y después, si no estáis del todo de acuerdo, lo reajustéis vosotros. Yo sí estoy de acuerdo, ¿vale? Ya os he dicho que a mí me interesaba más o menos en 85, pero yo que sé, a lo mejor alguno dice, no, es que yo quiero que mi promedio esté aquí, en este punto, ¿no? Porque no quiero que esto lo baje, pero sí quiero que haga ajustes aquí. Bueno, pues no pasa nada, lo ponemos en 82,61. Perdón, 61. Por defecto pongo puntos y esto lo que nos pide son comas, ¿vale? Entonces ahí le pongo mi nivel objetivo, ¿vale? Y una vez que hemos hecho esto, podemos cerrar esta sección. Abrimos la siguiente sección y dice, vale, los filtros que yo vaya a calcular, ¿en qué rango los calculo? Pues mira, este ya está a nivel, o sea, esta frecuencia ya está en el nivel correcto, ¿vale? Así que vamos a hacerlo desde 70 hasta todo lo demás, porque todo lo demás está fuera de rango, necesitaría ser ajustado. Amplificación máxima individual, 6. Esto es lo que tú le permites a cada filtro, ¿vale? Y a la señal general que se aplique. Y luego cómo de plana la quieres. Por defecto creo que lo tenéis en 3. Yo, depende del caso, lo dejo en 1, en 3, pues eso, depende del caso, ¿vale? Y ahora le decimos iguala la respuesta al objetivo. Vamos a darle. Nos dice que el 84% de la respuesta está por encima del objetivo. Esto es lo que pasa por recolocar el objetivo, pero bueno, no pasa nada, es una advertencia que nos hace el programa. No es que sea ni mejor ni peor necesariamente, simplemente que nos avisa, ¿vale? Y ahora él calcula filtros para esto. ¿Qué aspecto tiene? Vamos a ocultar la original y nos quedaría algo así. Esto lo podéis retocar, podéis entrar aquí en los filtros y decir, bueno, escucha, es que también este del final quiero meter algo ahí, ¿no? O yo qué sé, algo que nos convenza como esta zona de aquí, también lo podríais retocar vosotros, ¿vale? O incluso podéis decirle optimizar ganancias, factores Q y frecuencias. Y si él considera que hay algo que retocar, lo va a retocar. También podéis volver atrás y decir, escucha, vale, no, tienes razón, hazlo a este nivel, vamos a ver qué puedes hacer aquí. Y vamos a darle otra vez a igualar la respuesta al objetivo. Y aquí incluso pensaréis, joder, pero es que ha quedado mucho peor. Bueno, es que tampoco tiene por qué quedar plano si vuestro altavoz tiene una serie de carencias, ¿vale? Esto es algo que deberíais tener en cuenta. En cualquier caso, podéis volver a ver esto y ver si queréis restablecer vuestro objetivo a otro nivel, ¿vale? Voy a dejarlo en el primero que he puesto simplemente para que a nivel visual quede un poco más planito todo, pero ya os digo que no sería totalmente necesario, ¿vale? Y os recomendaría más que os fiéis de lo que se está diciendo cuando le digáis esto que de cómo queda a nivel visual, pero bueno. Independientemente de eso, vosotros podéis hacer vuestros cambios y lo bueno es que los cambios que hagáis podéis ver a tiempo real. Os ponéis con la rueda del ratón encima de esto y vais viendo cómo afecta lo que estáis haciendo, ¿vale?
le decís lo quiero más amplio, lo quiero así, pues eso, podéis ver a tiempo real exactamente qué es lo que estáis haciendo. Y una vez que habéis hecho esto, tenéis dos opciones. Si estáis trabajando con una mesa de mezclas en directo haciendo el ajuste, todos estos filtros no son viables, no se pueden meter, ¿vale? Pero si lo estáis haciendo para un ordenador, podríais hacerlo. ¿Cómo? Exportamos los filtros como un TXT. Sin comentarios, no hace falta, vamos a meterlo en el escritorio. No le he puesto nombre, ¿verdad? No. Vamos a llamarlo ASD y vamos a ver exactamente qué es lo que nos ha exportado. Este es el archivo y aquí nos ha hecho todo esto. La gracia es que todo esto lo podríamos cargar perfectamente en nuestro Equalizer Apo sin ningún problema. A mí es verdad que por defecto me gusta limpiarle esto para que cuando llegue a Equalizer Apo no me genere cosas innecesarias, ¿vale? Pero bueno, una vez que lo hemos dejado totalmente limpio, ya podríamos guardarlo y cargar esto en Equalizer Apo. Otra opción que tendríamos es, si estamos trabajando con una mesa de mezclas, como os he dicho, sería venir aquí y decirle, amigo, me parece muy bien todo esto que has hecho, pero no. Vamos a eliminar todo esto y le vamos a decir que, por ejemplo, estamos trabajando con X32, que por cada canal nos permite hasta 6 filtros, en el caso de estar utilizando matrices o buses. Así que vamos a dejarle solamente habilitados 6 filtros y vamos a ver qué es lo mejor que puedo hacer con 6 filtros. Y esto es lo mejor que podemos obtener con 6 filtros, ¿vale? Aunque nuevamente lo podríamos retocar a gusto. Estamos viendo, vale, este está haciendo esto, esto otro. Pero a lo mejor me interesa más controlar este pico de aquí. Así que este me lo traigo a 282, más o menos. Y vamos a retocar cómo de amplio es esto. Vamos a dejarlo algo así. Y ahora alguno de estos, este por ejemplo que es muy agudito, este me interesa traérmelo para acá, a 595, vamos a traerlo a 600. Vamos a ajustar el nivel y por último este de aquí vamos a ver si lo desplazamos para acá, si podemos conseguir dejar esto un poquito más nivelado. Abriéndolo un poquito, nos está haciendo un cramping en las frecuencias más altas. Esto podríamos solventarlo simplemente diciéndole tú vas a ser un shelving, el cual podríamos utilizar perfectamente en mesas digitales. Entonces vamos a meterle un shelving aquí, vente para atrás y seguimos retocando. Vale, bueno, y así ya vamos a irnos un poquito así para poder dejar esto mucho mejor, ¿vale? Así ya tendríamos con 6 filtros nuestro cálculo hecho y retocado por nosotros para pues cosas que hemos visto que no nos terminan de convencer, corregidas. Y nada más, simplemente sería esto mismo, hacerlo ahora en vuestra mesa de mezclas. Yo os recomiendo, una vez hecho, que volváis a hacer una medición para confirmar que todo ha quedado como tiene que quedar, porque con ciertas etapas y ciertos procesadores determinados filtros mienten un poco, ¿vale? Me ha pasado sobre todo con etapas QSC. Cuando les he ido generando un perfil para altavoces no quedaba exactamente lo que me decía el predecido. O sea, yo en este momento lo que suelo es decirle, vale, genérame una medición con el predecido. De esta manera, esto que tengo aquí, vamos a ocultar todo lo demás. Esto que tengo aquí sería el predecido y cuando yo tome la nueva medición puedo ver si ha quedado parecido a lo que me decía el predecido que iba a quedar. ¿Que no queda igual? Bueno, pues ya tenéis que andar retocando vosotros en el procesador que habéis utilizado para ecualizar el altavoz hasta que veáis que queda como queréis que quede, que es el predecido, básicamente, ¿vale? O sea, es retocar y volver a medir, retocar y volver a medir, hasta que os quede como esto que habéis dejado, ¿vale? Y poco más, no es un vídeo corto, la verdad, esperaba que fuera más corto, pero es que es verdad que hay mucho que contar y hay muchas cosas que no he terminado de decir, ¿vale? Os recomiendo que miréis pues eso, toda la sección de preferencias, porque aquí, si vais poco a poco mirando, la sección de calibraciones y de comms la podéis omitir totalmente, pero análisis os recomiendo que miréis esto y esto. En ecualizador, que veáis un poco cuáles son los valores por defecto que queréis dejaros, porque esto es bastante importante, os va a ahorrar mucho tiempo en un futuro. Y esta sección, de verdad, miradla mucho, porque todo lo que hay aquí es cómo queréis personalizaros el programa en cuanto a movimientos. Por ejemplo, esto,
que con la rueda del ratón podéis modificar controles, por lo que he hecho con el ecualizador. Hay una serie de cosas que de verdad os van a facilitar mucho la vida si las reajustáis desde aquí. Y nada más que comentaros, creo que todo lo demás ya... Hay muchas otras cosas de Reu que ya hemos visto en otros vídeos, así que poco más que deciros. Así es como podríais tomar vuestras primeras mediciones y hacer vuestras primeras consideraciones o cálculos para cómo tratar una señal. Pero bueno, que sepáis que Reu tiene mucho más. Simplemente esto es una primera introducción a lo que es Reu, para que, pues eso, tengáis una idea general de qué es lo que podéis esperar aquí, ¿vale? Y cómo hacer vuestras primeras mediciones y vuestras primeras consideraciones. Nada más, espero que os haya sido útil y os haya gustado, y nos vemos en el próximo vídeo, que pues vete tú a saber cuándo es.